Iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, Marta Ramos, 702-460-2526. Joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall, sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy: inflación, madre de la pobreza. Tema fuerte. En reiteradas emisiones anteriores hemos dejado sentada nuestra opinión con respecto a el parecido que existe entre la economía de un Estado y la de un hogar. Hemos dicho de que la relación entre los ingresos y los gastos determina en definitiva el futuro económico de un hogar y también, por supuesto, del Estado. ¿Qué queremos decir con esto? Que si gastamos más de lo que producimos, indudablemente vamos a incurrir en una deuda. La realidad es que el concepto de ahorro estaría basado sobre la probabilidad que un hogar o un Estado pudiera producir más, o sea, generar más riqueza de la que consume. Eso sería la posibilidad de capitalizar en ahorro para ambas entidades. Pero desde hace mucho tiempo ha privado la tendencia natural, por otra parte, de la población e incluso de los estados de consumir hoy y pagar en el futuro. O sea, acopiar los bienes que creemos necesarios para después pagarlo en tiempo y forma de manera diferida. Es el concepto del crédito. Además de una tendencia natural en el ser humano a tratar de repentizar la adquisición de bienes, existe un sustrato casi inconsciente de que si no compramos hoy, mañana será más caro. Por lo tanto, por más que ahorremos en forma persistente para adquirir en el futuro un bien que creemos necesario, corremos el riesgo de estar siempre por detrás de la zanahoria. Eso incita naturalmente a usar el crédito.
¿Cómo se llama esta diferencia entre lo que hoy vale 100 y no podemos comprarlo sino por medio del crédito, y lo que mañana valdrá 100 más X? Eso se llama inflación. Que es la denominación de un alza sostenida, persistente, del costo de los bienes de consumo. ¿Cómo se mide la inflación? Vamos a tratar de explicitarlo antes de entrar en las causas que generan la inflación. La forma habitual de medir la inflación es medir cuánto ha crecido el costo de los bienes de consumo. Pero como son tantos, se seleccionan habitualmente un número limitado de alrededor de no más de 400 y se siguen las variaciones que tienen mes a mes. Evidentemente se eliminan de este índice los aumentos que pueden tener artículos suntuarios como por ejemplo anillos de diamante, tapados de piel, automóviles, sin señalar de que este último sea un artículo de lujo. Pero no se compran automóviles todos los días, ni todos los meses. Este índice que mensura la modificación de los precios de lo que se denomina canasta básica para una familia tipo compuesta del matrimonio y 2 hijos, que se llama índice de precios al consumidor y se conoce con las siglas de IPC, toma el precio de cada uno de estos productos en el comienzo de un mes y se analiza su variación en el comienzo del mes siguiente. Si el artículo ha aumentado de precio mediante una regla de 3 simple, se cuantifica en qué porcentaje aumentó. Un 3%, un 0,6%. Esto es el crecimiento inflacionario. Si por el contrario, en el hipotético y nada probable caso de que el precio bajara, lo que se produciría, si eso se mantiene en el precio de todos los productos calificados para ser analizados, se conocería como deflación. Un fenómeno que, si bien existe en algunas economías, es absolutamente minoritario. La realidad es que la mayor parte de los países tienen inflaciones que son de distinto nivel y se categorizan esas inflaciones en franjas de baja inflación, inflación media, inflación alta y en la cúspide de esa pirámide lo que se llama la hiperinflación. En la baja es del orden de menos del 10% anual. Pero en la cúspide de esa pirámide ha habido casos que han alcanzado 1000%. Upa. Eso significa que
se produce una tremenda crisis económica que necesita de medidas muy duras, muy extremas, para poder contener la inflación. ¿Como cuáles, por ejemplo? Restricciones absolutas en todas las áreas de la economía, y ahí tendríamos que analizar, entrar en esa otra parte que habíamos dejado para después, de cuáles son las causas de la inflación. Podemos englobarlas a todos diciendo que es el producto de un desmanejo prolongado de la economía, tanto hogareña como del Estado, pero particularmente del Estado porque es el que nos afecta a todos en general, tengamos buenas conductas económicas o no en lo individual. Hay circunstancias extraordinarias que obligan a los estados a entrar en gastos muy importantes que no pueden ser omitidos. Y ya no se trata de un manejo erróneo de la administración. Esas circunstancias pueden ser una guerra o, como en el último caso que hemos conocido a nivel mundial, una pandemia. No hubo otra posibilidad para los estados que concurrir en ayuda de los miembros de la comunidad para sostener su forma habitual de vida y el flujo económico que normalmente tenía la población. ¿Por qué tuvieron que acudir en defensa de la población, en última instancia en términos económicos del consumidor? Porque si no, no podía consumir. Claro. ¿Por qué se restringió la economía? Porque la gente no podía salir de las casas. Si no podía producir, tampoco podía consumir. Si no se lo ayudaba desde el Estado, se los condenaba a situaciones muy críticas que podían generar una intensa convulsión social, con los riesgos que esto podía implicar. Los estados, acuciados por esa necesidad de distribuir dinero, en definitiva, entre la población, ¿cómo podían hacerlo? No todos los estados tenían recursos suficientes para una actividad sostenida de distribución de dinero. Bueno, la mayor parte de todos los estados acudieron al antiguo método, gracias a Gutenberg, de imprimir billetes. Hay que recordar que se imprimía libros. Pero la imprenta generó la posibilidad de hacerlo de una manera industrializada. Recordemos que los primeros billetes, hablemos de la China imperial, se hacían a mano. Claro. Esa no la sabía. ¿Sabés qué trabajo hacer billetes a mano pintados con el cosito? Bueno, pensemos en la enorme cantidad de billetes que se tienen que generar en la actualidad para sostener la economía de un país. Pero esto no es gratuito. La economía no funciona así. En definitiva, el dinero es un producto más que está sostenido su valor por el principio de oferta y demanda.
un exceso de dinero genera la devaluación del mismo. O sea, un exceso, una oferta de dinero y la superabundancia de este dinero en el mercado, lo que se denomina como flujo de la masa de dinero, inmediatamente degrada el valor adquisitivo de la moneda. Y los precios comienzan a subir. Y no hay forma de detener ese deterioro de la moneda. Lo que está pasando ahora acá y en muchas partes, ¿no? Y lo que ocurrió en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. O sea, llegar a la situación de tener que imprimir moneda varias veces al día, con un aumento diario o casi por hora de los costos. Una situación magníficamente narrada por Éric Maria Remarque, en lo que se conoció el título El obelisco negro. Esta situación de deterioro de la moneda y el aumento constante de los precios, no en todos los casos es producto de una circunstancia anómala, como una pandemia o una guerra, que se conjugaron sobre el planeta ambas situaciones en el 2020. O sea, la pandemia y posteriormente la guerra de Ucrania, que afectó globalmente las economías porque Ucrania era el proveedor de granos de Europa e incluso exportada a distintas regiones del globo. Este desarrollo anómalo en épocas anteriores estuvo relacionado no con casos tan trágicos como estos, sino con un manejo de las economías estatales poco apropiados. Existen muchas teorías económicas. En general, el nacimiento del industrialismo y la desaparición de la economía feudal generó la aparición de pensadores sobre la economía que postularon la libertad de mercado para generar un principio o una fuente de riqueza por el intercambio que se producía de bienes y servicios. Esa libertad de mercado posibilitaba que hubiera un precio generado entre el proveedor y el comprador. Esto, que dio origen al capitalismo, tuvo desde el siglo XVII un desarrollo importante, pero demostró que esas teorías de Adam Smith y de David Ricardo eran eficientes dentro de determinado marco, pero la exacerbación de esos modelos producían la posibilidad de una alta concentración del capital y por lo tanto generaban una fuerza decisoria que el comprador no podía equiparar. O sea que
esas enormes compañías se convirtieron en oligopolios que determinaban per se cuál era el precio a que la gente debía acceder a sus productos. Esto es algo muy básico y la crisis de ese modelo se dio en 1929 con el famoso Viernes Negro, que produjo una conmoción económica de nivel mundial, de la cual se salió, por lo menos en Estados Unidos, con una fuerte participación del Estado en la regeneración de la economía, mediante grandes obras públicas que generaban empleo. Y esto es un modelo económico propugnado por Keynes, de ahí que se conozca como el keynesianismo, la propuesta económica que tiende a hacer participar al Estado en las actividades económicas de una nación, con una terrible influencia. También este modelo en su momento produjo desequilibrios que dieron lugar a otras propuestas de índole económica, como la que Milton Friedman propuso, de que el Estado participara lateralmente de la evolución económica con el control desde un banco central de la emisión de moneda. Esto se conoció como el monetarismo. O sea, pensar a grandes rasgos que desde controlar el flujo de dinero en el mercado a través del Banco Central, con una rígida reglamentación, se podía de alguna manera tener controlada la temperatura de ese mercado. También esto tuvo su apogeo, pero también tuvo su declinación como propuesta y solución de los problemas. A partir de allí, lo que se conoció como el neoliberalismo nos llevó a otras condiciones que más adelante en algún otro programa vamos a poder desarrollar, como fue la influencia de este tipo de políticas neoliberales en América Latina y el efecto que trajo la evacuación de grandes empresas que habían invertido en los países de Latinoamérica hacia los países del sudeste asiático para encontrar mejores condiciones fiscales. Pero esto es un tema que necesita explicitarlo de una manera más importante, más desarrollada. Por hoy lo que podemos decir de que la inflación, para cerrar el tema, la inflación produce el deterioro de las economías de un hogar y de un estado, ya que es muy difícil sostener el crecimiento de los ingresos contra la inflación. Siempre se la corre por detrás. O sea, la inflación tiene una flecha ascendente y los salarios ascienden en forma escalonada. Entonces, alcanzan en un punto a esa flecha
ascendente, pero se mantienen por debajo hasta el próximo salto de un convenio modificado. Por lo tanto, el asalariado siempre corre por detrás y ve que su situación económica cada vez empeora más. Si esa situación se mantiene en forma persistente, incluso a través de generaciones, lo que lleva es a un empobrecimiento generalizado. Por lo tanto, la inflación se puede considerar no la madre, sino la abuela de la pobreza, porque en el medio han sucedido muchos inconvenientes derivados de ese crecimiento inflacionario y las limitaciones que le impone no a la generación que la está viviendo, sino al futuro de las siguientes generaciones que no tienen ni siquiera las perspectivas de evolución social que tuvieron sus ancestros. Por hoy no podemos abundar mucho más sobre el tema, pero prometemos desarrollar en el futuro los inconvenientes que tiene aferrarse a un modelo económico de una manera sistemática, porque no existen en la vida del ser humano nada que sea permanente. Alguien dijo, lo único permanente es el cambio, lo cual parece indicar de que se necesita desde el Estado una flexibilidad acorde con la circunstancia para aplicar recetas económicas y además para rectificarlas a tiempo cuando se advierte que el camino no está dando los resultados apetecidos. Por hoy, muchas gracias y prometemos abundar en estos temas si no aburrimos a la teleaudiencia. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 2630 South Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Marta Ramos, 702-460-2526 y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101 Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa que se llama We the People, y de conducción Héctor Roca por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.